Bien, muy buenos días. Mi nombre es Juan Toribio Milanés y estamos aquí en una tutoría para los estudiantes de término de la carrera de educación en matemática orientada, o sea, carrera matemática orientada a la educación del nivel medio de los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Vamos hoy a responder algunas preguntas o sugerencias o ejercicios. Y como siempre saben, explicamos de manera súper detallada eh, para que estas informaciones que algunas veces son colgadas en el canal le sirvan a otras personas. Vamos a trabajar. Bien, entonces, nosotros vamos a ir hablando aquí. Hay algunas interrogantes también que son importantes saber. Aquí hay una relación de desigualdad, pero fíjense que esta relación de desigualdad está con los módulos del número complejo. Decíamos y repetimos que vamos a aclarar para que hay algunos conceptos que aclaramos de más, que no lo necesitan los participantes que están aquí, pero que ellos quieren que se aclare mucho más para que les sirva a las personas que también verían el recurso. ¿Por qué decimos que esta desigualdad está relacionada con el módulo? Porque esa desigualdad aquí está en el campo de los números reales. ¿Por qué? Porque el módulo de un número real, de un número complejo siempre es un número real, por cómo está definido el módulo. Vamos a detenernos un momentito en esta parte y vamos a ver la definición del módulo que nosotros tenemos, que es importante. Para ello nos vamos a ir a la pizarra número 1. Simplemente, ¿por qué? Porque cada vez que nosotros estamos trabajando, tenemos que trabajar con un módulo, o con un concepto, o con algo particular. Tenemos que identificar cuál es el concepto con el que estamos trabajando, qué es, y después operar con él. Pues bien, entonces, en nuestra pizarra número 1, que creo estoy compartiendo, los números complejos ya sabemos que tienen muchas formas de representarlo. Hay un video anteriormente que ustedes observaron. Si nosotros estuviéramos trabajando en la forma binómica X más Y de un número complejo, recuérdense que en todo el curso estaremos trabajando usando toda la forma de los números complejos, toda la que hemos dado. Si estuviéramos trabajando en la forma binómica del número complejo, nosotros sabemos que esto significa el conjugado. Y el conjugado, recuérdese en términos de notación que esta parte que está aquí indica la parte real del número complejo Z. Esas notaciones, las notaciones son siempre importantes. Y esta representa la parte imaginaria del número complejo Z. El número complejo Z. Si yo estoy trabajando en la forma binómica, con, el conjugado del número complejo Z se vería de esta manera. Simplemente se escribe la parte real igual y se pone. No confundan la parte imaginaria con la unidad imaginaria. Eso muchas veces cuesta a la persona. La unidad imaginaria, por costumbre, se le escribe como la raíz de -1, pero aquí yo siempre hago una salvedad. Esto todavía no está definido cuando uno ingresa porque las personas no saben calcular raíces de números complejos. O sea, en los campos de los números complejos nosotros no hemos dado la radicación. O sea que yo siempre le digo a la persona que esto lo tomen como un símbolo. ¿Por qué? Porque si todavía no sabemos calcular raíces, entonces no podemos identificar. Y esa raíz no está definida en el campo de los números reales. Ese es el primer escollo. De hecho, antes de Euler, simplemente esa raíz, cuando se estaba trabajando en el campo de los números reales, se dejaba así indicada.
que es una motivación para los números imaginarios. Euler fue el que le llamó I a ese número. Euler lo bautizó con la letra I. El I es otro símbolo igual. A la gente no le gustaba la raíz de -1 y entonces Euler lo bautizó con la letra I. A partir de Euler ya se fue perdiendo un poquito el miedo a esos números fantasmagóricos que no, la gente no lo aceptaba y ya empezaron a aceptarlo. Claro, hoy día sabemos que los números complejos tienen grandes aplicaciones, pero en ese momento pues no, como todo lo nuevo. Aquí el complejo conjugado, entonces, esta es la unidad imaginaria, se le llama unidad imaginaria. Unidad imaginaria. ¿Por qué se le llama unidad imaginaria? Porque es como una unidad, va pegada ahí cerca de la parte imaginaria, como si fuera metro, por ejemplo, usted dice 4 metros, 5 metros, es como una unidad, la unidad imaginaria. Entonces, un número complejo, esto significa, repito, la operación conjugación. Siempre es bueno verla como una operación, la operación conjugación, o sea que el conjugado de ese número complejo simplemente sería X más el opuesto de la parte imaginaria, que si la parte imaginaria era Y, entonces sería el opuesto de Y. Y claro que esto lo podemos escribir simplemente como X menos Y por Y. La Y no es la parte imaginaria, la parte imaginaria es la X, es la parte real y la Y es la parte imaginaria. Entonces, este es el conjugado de un número complejo y debemos tener cuidado con esta parte. Bueno, cuando yo estoy trabajando en la forma binómica y esto conectando con lo que dimos en el encuentro anterior, les recomiendo que pueden observar el encuentro anterior. La pregunta que se respondió simplemente era si los reales eran su conjunto de los números complejos o no. Y en ese momento se aclaró para esa parte. Ahora, si yo trabajo en la forma binómica, sí puedo decir que los reales son su conjunto de los números complejos. ¿Por qué? Porque si yo escribo un número complejo de esta forma, X más Y, tal que X y Y, ya dijimos quiénes son y pertenecen a los números reales, pues todo número real también yo lo puedo representar así, simplemente diciendo que ese número real tiene la misma forma. O sea, si la parte imaginaria fuera 0, entonces Z sería igual simplemente a X más 0 por Y. Pero como el 0 es el elemento absorbente en la multiplicación, entonces simplemente tendría que X, Z sería igual a X. Bueno, y como Z es igual a X y X es un número real, entonces aquí bajo esta construcción de la forma binómica, los números reales serían su conjunto de los números complejos. Recuérdese que nosotros en ningún momento dijimos que estaba mal o que estaba bien. Precisamente para eso le dedicamos una clase para ver cuál era para responder al final y ver cuál era el proceso de construcción. Más que saber si eran su conjunto o no, también le dejamos como cuestionante de que investigaran de todas las formas en qué orden usted la daría como profesor y además cuál es la ventaja o desventaja de cada una de las formas de representar un número complejo. Entonces, por costumbre se dice que cuando la parte imaginaria es igual a 0, entonces el número complejo es un número real, ¿verdad? En esta forma, vamos hablando de los reales usuales que nosotros conocemos, o sea, ya nosotros partimos de que conocemos el campo de los números reales. De igual manera,
Si quien es cero es la parte real, entonces el Z sería de la forma I, Y. Y entonces a esta parte se le llama, a esos tipos de números complejos se le llaman imaginarios puros. Muchas veces la palabra hay que, hay que identificarla en un sentido histórico, porque eso de puro o no puro, eso hoy día como que no se corresponde, ¿verdad? Pero históricamente estudiar cómo fueron considerados los números complejos en su inicio por diferentes incluso matemáticos. Entonces, bajo este esquema, cuando uno está trabajando en matemática básica, a los estudiantes que uno le trabaja con la forma binómica, pues entonces uno le hace un esquema y le dice, mira, el campo, porque eso es importante. Yo también le dejé como pregunta que qué cosa era un número. O sea, ¿qué es un número? Le dejé como pregunta. Entonces, uno le dice a la persona, cuando estamos trabajando en el campo numérico de los números complejos, que lo estamos trabajando en forma binómica, matemática básica, uno le dice, bueno, mira, los números complejos, el campo de los números complejos, se puede dividir de la siguiente manera. Los números complejos que son reales, voy a escribir aquí X más Y. Los números complejos que son imaginarios y los complejos que no son, que ninguna de sus, aquí la parte imaginaria es cero, aquí los números son de la forma que la parte real es igual a cero y aquí son números donde ninguna de las dos partes son igual a cero, pero todos son números complejos. O sea, X es diferente de cero y Y es diferente de cero. Y bajo este esquema, obviamente estamos diciendo que todo esto son subconjuntos de los números complejos. Pero el construirlo como lo hicimos en la clase anterior no nos evita nada, porque de todas formas nosotros dijimos que si lo construimos en forma de par ordenado, hay una parejita, hay un subconjunto del conjunto de los números complejos que es isomorfo al conjunto de los números reales con la operación definida. O sea, al final no se pierde nada, sino que cambian de forma, pero tienen las mismas propiedades algebraicas, propiedades algebraicas. Bueno, recordado eso, aclarado, los números reales, el campo de los números reales, nosotros tenemos que conocerlo muy bien, porque a partir de ello es que construimos o extendemos para el campo de los números complejos. Cuando hablamos de campo, no estamos hablando solo de un conjunto, estamos hablando de una estructura algebraica que ya se conoce. Y entonces, a modo de dar respuesta, ¿verdad? Porque ya esta parte de tutoría y lo que estamos haciendo es dando más informaciones, pero que ustedes deben extender investigando, consultando los links, los diferentes libros que pueden obtener en Amazon o en cualquier otra distribuidora que les recomendamos y extender su conocimiento. Un número es un elemento de un campo, eh, de un campo. Un campo que tenga la misma propiedades, por ejemplo, que el campo de los números complejos. Para poner un ejemplo, porque campo hay varios, hay campo numérico, está el campo de los números racionales, el campo de los números reales, que es más pequeño, más alto, o sea, el campo está vinculado no solamente a un conjunto, sino a un conjunto y dos operaciones, que ya ustedes, repito, vieron en la asignatura de estructuras algebraicas. ¿Qué pasa? Que en el campo de los números reales se distinguen varias propiedades, como son las propiedades de orden, que es, ¿verdad?
propiedades de orden, de algebraica y de completitud. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de que los números reales son ordenados, no, o sea, en un conjunto se pueden introducir, en un conjunto, sin hablar de operaciones, se pueden introducir órdenes. Usted puede introducir orden en un conjunto, tal que tengan esas tres propiedades que decía uno de los participantes nuestros, que sea la antisimetría, la transitiva y eso. Pero, y existe orden parcial y existe orden total. Ahora, en una estructura de campo, como el campo de los números reales, un orden compatible con la operación, con las operaciones, es lo que nosotros queremos. Un orden que lo definimos vinculado con las operaciones. Bajando un poco aquí, el campo de los números reales, antes de ese campo nosotros tenemos un anillo, por ejemplo. El anillo, podríamos hablar de un anillo con los números, porque para llegar a campo se necesita un anillo. Pero yo la voy a definir a partir del campo. Si yo tengo ese campo, llamamos un conjunto que se llama cono positivo para algunos autores. O sea, si yo tengo un conjunto A de manera que A es su conjunto de R, tal que para todo elemento X que pertenece a ese conjunto A, se cumple lo siguiente, que X por X pertenece a A, y que X, cuando digo por X ya estoy involucrando la multiplicación, y que el opuesto de X, ¿por qué opuesto? Porque como campo ya sabemos que para cada elemento existe su opuesto. Y que el opuesto de X por el opuesto de X también pertenece a. Si existe un conjunto A, que sea su conjunto de eso, que pase esas dos propiedades, que es lo que le dice el libro en el ejercicio 55, el libro de Denis Seal, que también usamos como referencia de análisis complejo, de la unidad 1.1, creo, bajo la pregunta que me hicieron. Entonces a ese conjunto A se le llama cono positivo. Cono positivo. En el caso, yo le puse el conjunto A, porque en el caso de los números reales existe ese subconjunto. Y el conjunto A para los números reales sabemos que lo representamos así. Esto es con un X diferente del cero, ¿verdad? Del neutro. O sea, para todo X que pertenece a esto. Entonces en los números reales existe ese conjunto. En los números reales existe ese conjunto, que es lo que nosotros llamamos los reales positivos. También el opuesto serían donde viven los otros elementos que son los opuestos. O sea, estamos diciendo que para todo X que pertenezca a, entonces X por X pertenece a, y el opuesto de X por el opuesto de X pertenece a. Entonces los opuestos lo llamamos cono negativo. Los opuestos pertenecen a, si usted quiere usar esta misma simbología aquí con A, porque yo le introduje el conjunto A para indicarle que eso es válido para cualquier otro conjunto, porque si usted baja al anillo de lo entero y no está en los reales, también existen lo entero positivo y lo entero negativo, no tiene que ser en un campo. Se puede definir en una estructura de anillo. Entonces, los negativos pertenecen a los reales negativos.
Bajo esa condición, entonces, en el campo de los números reales existe el concepto de positivo y negativo, que este concepto de positivo y negativo es un concepto que no solamente está vinculado al conjunto, quiero que se sepa, está vinculado a las operaciones porque se define con ellas. Así entonces, cuando nosotros hablamos en los números reales de positivo y negativo, tenemos que saber que no solamente hablar de un sentido. Y esto es importante porque toda esta parte como repaso de tutoría es importante, porque sepa si usted que quien le dice a usted que lo positivo, los números positivos son los que se colocan a la derecha del cero y los que se colocan a la izquierda del cero, es un poquito peligroso. ¿Por qué? Porque usted está diciendo que si no hay geometría, no hay números reales. Y la decisión de ubicar los números reales en una recta es una construcción de la geometría analítica. O sea, antes de que a Descartes se le ocurriera pensar que por cada punto de la recta existía un número real y que por cada número real existía un punto, ya los números reales vivían solos sin tener puntos, o sea, no tenían casa. La idea de ubicarlo en una recta viene luego. Entonces, antes de eso existían los números reales, aunque no se conocieran todos, obviamente. Entonces, jóvenes, ahora, ¿tiene una vinculación geométrica? Sí, pero yo puedo hablar de números reales en la estructura de campo sin ni siquiera graficarlo ni nada de eso. Y puedo hablar de números reales positivos y números reales negativos sin ni siquiera ubicarlo en la recta. Eso es importante. Pero lo que entonces que queremos que sepa, bueno, ya en los números reales, en el conjunto de los números reales, nosotros tenemos una ley incluso llamada ley de tricotomía. Obviamente, también yo puedo definir que un número es mayor que otro sin decir, o sea, X es mayor que Y, que a esta relación de orden que estamos hablando. Sí y solo si X menos Y es mayor que 0. Por cierto, a todos los que están en el cono positivo se puede verificar que son mayores que 0, o sea, se define esa relación de orden. Y esta relación de orden de esta que estamos aquí hablando está vinculada con las operaciones. X es mayor que Y, sí, solo sí, X menos Y es un valor que pertenece al cono positivo. A lo que pertenecen al cono positivo lo designamos como mayores que 0 y a lo que pertenecen al cono negativo lo designamos. Entonces, se define una relación de orden que no voy a abundar mucho porque, bueno, sería devolverme demasiado, pero quise dar un poco de respuesta. Y viene entonces la ley de tricotomía. Tricotomía. Fíjese que esta relación de orden que se ha definido aquí no es una relación de orden, también está mayor o igual, ya usted sabe, pero no es una relación de orden cualquiera, solamente en el conjunto, está vinculada con las operaciones. Entonces, partiendo de que conocemos esta relación de orden, no otra, porque se pueden introducir diferentes relaciones de orden en un conjunto, ya hemos hablado de eso. Esta relación de orden, esta que está aquí, si yo quisiera extenderla al campo de los números complejos, no puedo. Porque en el campo de los números, bueno, la ley de tricotomía, para terminar esta parte, que quiero como pasar rápido, si X y Y son dos números reales, siempre entre ellos podemos establecer una de tres cosas. O que X es igual a Y, o que X es menor que Y, o que X es mayor que Y. Esa es la ley de tricotomía que siempre se puede establecer
entre dos números reales cualquiera. Y por eso los números reales tienen un orden, este orden compatible, este orden. Ojo, que cuando representamos otro orden por costumbre, se representa casi con un símbolo como este, pero más finito. Para poner ejemplo de relaciones de orden, la relación de inclusión de su conjunto es una relación de orden también, por ejemplo. O sea que tenemos que distinguir lo que son relaciones de orden general y a esta que estoy hablando. Entonces, en los números complejos yo no puedo establecer esa. De hecho, entonces, en los números complejos no existe el concepto de número positivo o número negativo, como lo consideramos aquí. O sea, yo puedo crear otra definición, pero esta definición no va a ser compatible con esta que estamos hablando aquí. Usted puede crear otra definición, pero usted no puede decir que un número complejo es positivo o negativo. No existe un subconjunto de los números complejos que le pase lo que definimos hace unos segundos. No puede hablar en el conjunto de los números complejos de como habla en el conjunto de los números reales de complejo positivo, complejo negativo. Eso también empieza a responder, también recuérdese que los números reales entonces se quedan divididos en esos dos conjuntos, los números reales positivos, negativos, unidos al cero, unido al cono positivo. Y todo ello está. O sea que en los conjuntos donde se define el cono positivo, aparte del cero, el número o es positivo o es negativo. Si yo dijera que el cero es positivo, o sea, si yo me creo un conjunto y digo que lo complejo positivo, entonces, ¿qué debe pasar? Debe pasar que I por I también debe pertenecer a lo complejo positivo. Pero I por I, que no lo hemos demostrado, y esta es una de las debilidades de trabajar los números complejos en forma binómica. En forma binómica no se puede demostrar que I al cuadrado es menos 1. Esto hay que asumirlo. Esto se asume como un axioma. No se puede demostrar en forma binómica que I al cuadrado es menos 1. Hay una construcción geométrica pero que es la primera que da inicio a ubicar. Luis Enrique me regaló un libro, no sé si fue Luis Enrique o fue Antonio, discúlpenme, donde ya en ese libro también, que creo que cuando viajaron, no me acuerdo cuál fue que me lo trajo, donde ya entonces empieza, cuando los números complejos se empiezan a buscarle una casa, que es el plano complejo. Puede ser que los números complejos se ubican en el plano complejo, que es el plano gaussiano o de Argand. Tiene dos nombres. Así como Descartes y Leibniz, se le ocurrió la parte de la geometría analítica, de unir la geometría con el álgebra y buscarle una casa a los números reales. Pero recuérdese que Riemann después mudó los números complejos de un plano a una esfera, ¿verdad? Ya todo eso lo hemos hablado anteriormente. Pues bien, mire, esto hay que asumirlo, o sea, ¿cuál es la ventaja o desventaja para uno trabajar entonces? Yo también les recuerdo que le dejé como pregunta que si el campo de los números reales se asume o se construye. También, porque hay un punto axiomático y otro de construcción. Pero bien, I al cuadrado es menos 1, entonces como I al cuadrado es menos 1, entonces usted tendría que asumir que menos 1 pertenece a los números complejos. Y ya ahí viene a lo complejo positivo. Y ya hay una contradicción. Pensando
en que usted está extendiendo el campo de los números reales. De todas formas, si asume que I es negativo, entonces el opuesto de él tiene que ser positivo y también va a llegar a una contradicción. Entonces, en el campo de los números complejos no se puede hablar de positivo o negativo en ese sentido. Y esa es la relación de orden a la que nos estamos refiriendo. Aclarada esas ideas, porque en el campo de los números complejos no existe el concepto de positivo, de negativo. Nadie nos dijo que en el conjunto, oiga, en el conjunto de los números complejos se puede introducir un orden cualquier, o sea, en un conjunto se puede construir un orden, ya sea parcial o total, pero se puede intentar construir un orden, pero ese orden pensando en las propiedades de que debe tener una relación de orden, pero estamos hablando del orden en el campo, no en el conjunto, por eso en el campo, compatible con las operaciones. Esa es relación de orden que define el cono positivo, lo que es un positivo, lo que es un negativo, no lo podemos hacer en el campo de los números complejos. ¿Se entiende esa parte, jóvenes? Sí, profe. Bien, gracias. Entonces, no podemos mencionar en los números complejos, no podemos decir que el número 1 más 3i, no podemos decir que esto es positivo o que es negativo. Eso no existe en el campo de los números complejos. Y ahí, respondiendo una pregunta, yo creo que ha quedado respondida, pero quiero aclarar. Alguien decía, y digo a alguien para, bueno, que me gusta reservar los nombres y solamente resaltarlos cuando la persona lo permite para mantener su privacidad. O sea, no es porque no sepa quién, aclarando esa parte. Mire, decían que, que si una propiedad se puede, o sea, si se cumple en un conjunto, se mantiene para todos los subconjuntos. Sí, eso es verdad, pero hacia afuera no. O sea, yo puedo tener, y ojo, cuando hablamos de propiedad, no. Bien, entonces decía que en este caso, bueno, realmente yo desde aquí ya puedo terminar si yo quiero, porque yo puedo tomar la expresión, no voy a llegar de un lado al otro, voy a hacerlo de la siguiente manera. Esto lo puedo dejar así, que es lo mismo, usar la propiedad. Y si observa aquí, esto que está aquí es el conjugado de, esto es sumar los dos conjugados, que sería x1 más x2, porque no cambia la parte real. Pero poner todo lo opuesto en la parte imaginaria. Y1 más y2. Y ya cuando le calcule el conjugado a eso, va a ser como si lo sumara. Como si lo sumara ahí. O sea, sería x1 más x2 más y por y1 más y2. Y como usó las dos expresiones, pues también. Bueno, ya habiendo visto eso que demostramos con dos, nosotros volvemos a la presentación y se ve con dos. El otro caso es suponer que se cumple para algún valor cualquiera que no sea 2. Esa es la hipótesis. O sea, aquí esta parte tiene un pequeño error de copiado porque ese Z va abajo. O sea, este Z va aquí abajo. Entonces la otra parte es suponer que se cumple, o sea, para un n igual a m menos 1. Pudiera ser con m mayor o igual que 3,
ya ahí está suponiendo. Por ejemplo, si M vale 100, estoy suponiendo que se cumple para el 99. Repito que este Z azúcar que está aquí, déjame arreglarlo ahora mismo, porque nada más está en dos partes. Déjame arreglarlo, denme un segundito. Voy a mostrarlo y voy a entrar para arreglar. Em, Era la primera línea aquí. Este que estaba aquí, bajarlo delante de la sumatoria, que es ah, además el over hay que ponérselo encima. O sea, simplemente es esto. Hay que hacer dos cosas. Lo ponemos aquí adelante y este over lo llevamos para que sea la sumatoria. Habían dos cosas malas ahí. Lo cortamos aquí. Vamos a quitar esa llave y se lo ponemos a la sumatoria. A toda la sumatoria. Aquí la cerramos. Vamos a darle a compilar para ver. Aquí, fíjense, ya está bien el primero, pero hay que hacerle lo mismo al segundo, bajarle esto aquí delante. Bajarle esto aquí delante. De hecho, yo creo que el primero y el segundo están repetidos. Vamos a bajarlo aquí delante, segundito. Lo que hacemos es borrar el segundo porque ya el segundo no lo necesitamos. Porque el primero y el segundo es el mismo. Vamos a borrar el segundo. Y de paso vamos a ponerlo más bonito. Bueno, vamos a compilar porque después no estamos perdiendo el tiempo. Eh, lo que quería era que ustedes aprovechar para corregir y que ustedes también vieran el programa. Bueno, entonces por hipótesis estamos asumiendo que se cumple para ese valor de n igual a m menos. Dice que es la misma expresión que teníamos como tesis, solamente que donde está n hemos puesto m menos 1. Entonces, eh, ¿qué hacemos en este lado? En realidad hay un paso que quizá usted no se da cuenta y es bueno escribirlo. Lo que se hizo ahí fue sumar ese término conjugado a ambos lados. Se sumó ese término a ambos lados. Es decir, vamos a escribirlo fuera de ahí para que se vea más detalladito en la pizarra. Vamos a escribirlo en la pizarra más detalladito. Porque así, cuando lo escribamos en la pizarra, se entiende mejor y que uno observándolo ahí mismo. Por ejemplo, perdón. Entonces,
Vámonos a la pizarra. Pizarra número 14. Bueno, por hipótesis, asumimos que se cumple pizarra número 14. 14. Entonces nosotros asumimos que se cumple para un n igual a m-1 para todo m mayor o igual que 3. Eso quiere decir que la sumatoria desde k igual 1 hasta el n, pero el n es m-1 de los conjugados, o sea, la suma de los conjugados de los z sub k es igual, vamos a escribirlo un poquito separado, porque ahí mismo lo voy a poner diferente color, a la sumatoria. Ese es el conjugado de la sumatoria es igual a la suma de los conjugados. Y esto lo estoy asumiendo por hipótesis. Hasta m-1. Y ahora el conjugado es la suma de los conjugados. Esto es por hipótesis, esta es nuestra hipótesis. Y desde ahí vamos a llegar a la tesis. Solamente aquí para que se vea el paso que quizá no es visible en la otra parte. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos un valor, un término conveniente. Entonces, vamos a decir que aquí vamos a sumar a Z, vamos a coger otro color para la suma, para que se vea la suma. Voy a sumar, ya esta igualdad es válida, esta es la hipótesis, estoy partiendo de la hipótesis, eso sería más Z sub M conjugado más, este valor está fuera de la suma, no lo confunda. De hecho, bueno, vamos a ponerlo primero, Z sub M conjugado. O sea, yo tengo esta suma y a la suma le he agregado un término. Bueno, si yo le agregué ese término, yo puedo introducirlo dentro de la suma aquí porque cuando K valga M y en vez de ponerla desde aquí hasta allá la pongo hasta el M. Entonces yo puedo decir que esta expresión yo la puedo ver así como la suma desde K igual a 1 y esto lo puedo hacer porque en realidad tengo 2 y ya esos dos, para esos 2 se demostró anteriormente. Está M de lo conjugado de los Z sub K. Fíjense que ahora lo llevo hasta M porque esto es este lado. Eso lo puedo hacer porque ya lo demostré para 2. Y aquí, esto lo repito, lo puedo hacer porque lo demostré para 2. Piense que el primer término es un término y el otro es otro. Si usted quiere a toda esta suma le llama A y a este Z sub M le llama B. Ese fue exactamente el que demostramos anteriormente. Y entonces, quizá me ahorre un paso, si usted quiere lo pone más larguito, no importa. Y entonces aquí, en este lado, ya se ve directamente. ¿Por qué? Porque usted va a tener, este sí lo introduce. Este porque se introduce. Este es por la por el caso cuando n era 2. O sea, aquí le va a quedar sumatoria
desde K igual a 1 hasta M de los Z sub K conjugado. Y ya esta es la tesis. Esta es la tesis. En este caso, si usted quiere, hace dos pasos. Por ejemplo, si no lo ve bien, usted viene aquí, voy a volver porque hay algunas que me están diciendo que explique un poquito mejor todavía. Sí, lo vamos a hacer. Mire, voy a hacerlo sin ahorrarme paso. Voy a hacerlo sin ahorrarme paso. Lo voy a hacer en la pizarra número 15. Por hipótesis, la sumatoria desde K igual 1 hasta M-1 conjugado de Z sub K es igual a la sumatoria desde K igual 1 hasta M-1 de Z sub K conjugado. Esa es la hipótesis. Entonces, esto que está aquí, a esta parte, yo le voy a llamar a esta, para que se vea. O sea, A conjugado. O sea, A es la suma. Entonces lo estoy escribiendo así, como la sumatoria desde K igual 1 hasta M-1 de Z sub K. Tal que A para mí es la suma desde K igual 1 hasta M-1 de Z sub K. Está claro. Después la voy a volver a retomar. Entonces aquí es que viene que le voy a sumar a ambos lados un término conveniente. Sumo a ambos lados un término conveniente. ¿Qué estoy sumando? Lo que dijimos ahorita. Aquí tengo A conjugado más, en verde, Z sub M conjugado. Y del otro lado tengo, voy a desarrollar esta. Perdón, aquí le faltó conjugar. Voy a desarrollar esta y sería Z sub 1 conjugado más Z sub 2 conjugado más Z sub 3 conjugado más punto más Z sub M menos 2 conjugado y el último de eso que sería Z sub M menos 1 conjugado. Pero le voy a sumar el mismo término verde aquí. Sería más Z sub M. Entonces, este paso fue el que ahorita escribí. Esto se puede escribir como A más Z sub M conjugado. Una sola conjugación para los dos. Y esto lo puedo hacer porque lo hicimos para cuando n era igual a 2, porque ahí hay dos términos. Y el lado derecho lo puedo agrupar en una sola sumatoria llegando hasta el m. O sea que el lado derecho yo lo puedo escribir como sumatoria desde K igual a 1, sumatoria desde K igual a 1 hasta M de lo conjugado de Z sub K. Todo esto es ese lado derecho. El lado rojo, bueno, ya yo terminé de ese lado. En el lado rojo lo que voy a sumar, lo puedo hacer aquí arriba, el lado rojo, para que se vea. Recuérdese que esta parte le llamamos A.
Entonces voy a escribir en rojo. ¿Quién sería A más Z sub M? Bueno, A más Z sub M sería sumar aquí Z sub M. Sería la sumatoria desde K igual a 1 hasta M menos 1 de Z sub K más Z sub M. Pero eso es lo mismo que decir sumatoria desde K igual a 1 hasta M de Z sub K. ¿Se entiende? Y ahora si yo le pongo el conjugado a ambos lados, ya terminé. Que si le pongo el conjugado, o sea, voy a ponérselo en otro color. El conjugado aquí sería conjugado de esto y sería conjugado aquí. O sea, lo conjugado. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Conjugado de sumatoria desde K igual a 1 hasta M, que es lo último que tenía ya, de los Z sub K, esa es la parte roja, sería igual a lo que tengo del otro lado, que es sumatoria desde K igual a 1 hasta M de los conjugados de Z sub K. Y esa es la tesis. Eso era lo que quería demostrar partiendo de la hipótesis. Entonces ya a partir de la hipótesis llegamos. Entonces, jóvenes, nos queda ya muy corto tiempo. Luego en otro encuentro, pues ustedes hacen que aquí a esta le falta un conjugado aquí arriba, que es que el conjugado del producto es el producto de los conjugados. Y luego entonces trabajaremos otros ejercicios en otra tutoría en otro momento. Lo dejamos hasta ahí. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Bye bye.